El liberalismo político de Locke. El liberalismo político de Locke, parte 1. En el texto se pone de manifiesto una de las características distintivas de la moderna teoría del contrato social, en la que se sitúa John Locke, el padre del liberalismo político. El origen humano y no divino de la sociedad civil y del Estado. Según Locke, este origen se produce cuando siempre que cierto número de hombres se une en una sociedad, renunciando cada uno de ellos a poder del ejecutar la ley natural, cediendo a la comunidad. Entonces y solo entonces se contribuye a una sociedad política o civil, es decir, el nacimiento de la sociedad civil y del Estado es producto de un pacto o contrato social que se hace que los hombres abandonen el estado de naturaleza, situar el autor en el marco filosófico e histórico de su época. Para comprender la problemática del presente texto y la cuestión temática, conviene situar en primer lugar el autor en su marco histórico y filosófico. La situación sociopolítica de Inglaterra en el siglo XVII es absolutamente peculiar en el contexto europeo de la época, mientras que en el continente europeo las monarquías absolutas se hacían fuertes y poderosas. En Inglaterra aparece la tendencia antiabsolutista y liberales, que durante el siglo XVIII se extendieron por el resto de Europa. El incremento comercial favoreció y potenció a la burguesía, que, harta de los privilegios de la nobleza, apoyó un parlamento que reclamaba más influencia y autoridad. Tras muy diversas vicisitudes, se terminó estableciendo una monarquía parlamentaria constitucional que consagraba la supremacía del parlamento y proclamaba
una declaración de derecho. Inglaterra se convirtió a lo largo del siglo XVIII en la primera potencia comercial y capitalista, y su sistema político parlamentario, basado en la doctrina del contrato social y no en la monarquía del derecho divino, en el endiado modelo político a imitar por la burguesía ilustrada del continente. La oposición del Parlamento al absolutismo monárquico convirtió a Inglaterra en la abanderada del liberalismo europeo. John Locke, considerado el padre de la tradición empirista, es un pensador británico del siglo XVII, en el que se consolida el periodo conocido como modernidad. El empirismo que se desarrolla en Gran Bretaña a lo largo del siglo XVII y XVIII hizo que la experiencia sensible, la fuente y el límite del conocimiento. No menos importante será su filosofía política, que en defensa de los ideales políticos de la burguesía apuesta por la división de poderes y sienta las bases teóricas del liberalismo moderno. Su filosofía tendrá una enorme influencia en los ilustrados franceses, que continuarán su defensa del liberalismo político y la tolerancia religiosa. Desarrollo de la cuestión a partir del comentario. El liberalismo político de Locke. Partiendo de esta circunstancia histórica y filosófica y entrando en el desarrollo de la cuestión temática y el comentario, decir que Locke expone su pensamiento político en el ensayo sobre el gobierno civil, obra en la que pertenece el texto objeto de comentario y que consta de 2 tratados y que fue publicado en 1690. En el primero de los tratados critica la idea del origen divino del poder. En el segundo, en el que se sitúa el presente texto, desarrolla su teoría del Estado
basada en el contrato social y donde Locke sienta la base del liberalismo político moderno, fundamentando en las ideas de libertad e igualdad frente a la perspectiva absolutista de Hobbes. El contraste con lo que pensaba Aristóteles para quien el ser humano es por naturaleza un animal político y social, son politicón, y la polis es un hecho natural. La teoría del contrato social afirma que la sociedad no es natural, sino una creación artificial y convencional, tal y como pensaban los sofistas. Según esta teoría, para entender el origen de la organización social, debemos imaginarnos cómo vivían los seres humanos antes de que existiera la sociedad. Esta situación anterior a la creación de la sociedad es lo que se denomina estado de naturaleza, concepto presente en el texto objeto de comentario. La sociedad es producto de un acuerdo o contrato. El pacto social permitió a los seres humanos abandonar el estado de naturaleza y fundar la vida en común. Este pacto social del que hablan los defensores de la teoría contractualista no debe interpretarse como una situación real que haya tenido lugar en algún momento histórico determinado, sino más bien una hipotética teoría, una hipótesis teórica que debe servirnos para entender el origen de la sociedad. Las teorías del contrato social adquirieron gran importancia durante el siglo XVII y XVIII. En esta época surgieron diversas interpretaciones acerca del origen de la sociedad, que se distinguía por su particular visión del estado de naturaleza y sobre el pacto social. Entre ellas destacan las de Hobbes, Locke y Rousseau. En el pensamiento político de todos ellos hay numerosos puntos de coincidencia,
pero también profundas diferencias. Esta diferencia se agudiza en el caso de Hobbes y Locke. De hecho, la principal obra política de Locke, el ensayo sobre el gobierno civil, puede ser considerado como una respuesta a los principales fundamentos de la filosofía política de Hobbes.